Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial tengan todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de ciclos. Un placer enorme de estar nuevamente en sus pantallas. Muy contento de estar nuevamente acá con ustedes compartiendo. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, amigos, amigas. Muchas repercusiones acerca de que algo me fue llamando la atención durante la semana, que es si se aprovechó o no la bonanza económica en el país, ¿no? El expresidente de la República, Jaime Paz Zamora, calificó de estupidez ese momento que no se haya aprovechado la bonanza económica, que no se haya visto o cambiado de matriz productiva, ¿no? Y realmente te deja una mala sensación, ¿no? Te deja una mala expectativa del país, teniendo en cuenta, ¿no?, por los precios internacionales de las materias primas, entonces deja la sensación de que seguimos siendo ese país extractivista, ¿no? Seguimos siendo un país no competitivo, ¿no? Seguimos siendo un país que realmente nos falta todavía mucho para dar una buena sensación, para dar una buena imagen internacional respecto si somos o no un país competitivo, ¿no? Por otra parte, ¿qué hay del otro lado, ¿no?, de los empresarios? La diputada del MAS, ¿no?, ha calificado a los empresarios, la tarea de los empresarios respecto a su inversión muy floja, ¿no? Y se acuerdan que hace unos días también, ¿no?, unas semanas, el ministro de Economía calificó como una vergüenza, ¿no?, las inversiones que hacen los empresarios y que no van con este proceso de cambio. Y la pregunta también tiene que saber aquí a relucir si esto o no si acompañan o no el proceso de cambio, que eso también dijeron, ¿no? Pero si también había que preguntarnos si el gobierno le da las condiciones a los empresarios para hacer más inversiones, ¿no? O sea, acá con todo esto vamos a estar hablando con Guido Capra, que hoy nos va a acompañar. Un placer tenerte en el programa. Guido Capra, economista de profesión, docente universitario, economista de profesión, y como les adelantaba, amigos, amigas, vamos a tocar un tema muy importante, ¿no?, acerca de que si se ha aprovechado o no la bonanza económica del país. Desde tu perspectiva, Guido, ¿cómo has visto este tema, no? Sabiendo que ha habido intervenciones, el expresidente Jaime Paz Zamora se ha pronunciado respecto a esto, ¿no? Se lo critica bastante al empresariado. ¿Cuál es la lectura que tú tienes respecto a este tema? Bueno, es un tema complicado porque son varios elementos que hay que tomar en cuenta, pero para darse cuenta cómo nos ha ido, hay que hacer un análisis desde el punto de vista de todos los países. Un indicador que es muy útil para poder ver cuál es la posición de Bolivia en esta competencia competitiva es el ranking de competitividad que saca el World Economic Forum, donde participan varios economistas y varias instituciones. Y la posición que ocupa Bolivia en el ranking de competitividad, que mide varios elementos, los pilares para medir la competitividad o la posición de un país son tres. Primero, ¿cómo está la situación de los factores productivos? ¿Cómo está la educación primaria? ¿Cómo está la red de servicios? ¿Cómo está la red de caminos? El otro pilar importante es cómo están los mercados, cómo está la institucionalidad, cómo está la transparencia, cuál es el desarrollo de las universidades, de los centros de investigación. Y el tercer pilar es el que se refiere a la innovación y la tecnología. Bolivia ocupa el puesto número 105 de 144 países, es decir, estamos en la cola de los países que se miden en términos de competitividad, pero son varios elementos que están en juego. Es decir, que yo creo que no estamos en una posición buena, porque de 144 países estamos en la posición número 105. Y bueno, en otro tema también, Guido, es importante reflexionar en este tema, ¿no? Seguimos siendo un país extractivista y pareciera que el sueño de la industrialización sigue lejos, ¿no? Se ha mencionado que la planta de Caricipampa, por ejemplo, no estaría funcionando. Samuel Doria Medina ha denunciado este hecho, ¿no? También ha salido muy tarde el tema de la fundición de Vinto en nuestros hornos.
y luego incluso en Huanuni. Entonces ha habido varios ejemplos particulares, ¿no?, que te da a pensar de que el país no está todavía avanzando al ritmo que quisiéramos, ¿no?, y que no se está viendo, no se lo está viendo como una verdadera empresa, ¿no?, sino más bien como una institución. Entonces, quisiera saber, Guido, ¿cómo has podido apreciar estos proyectos, estas plantas que hemos tenido y si tiene realmente cierto futuro? Bueno, lo que tú dices es muy cierto. Bolivia exporta alrededor de 11.000 millones de dólares y prácticamente el 70 o más, casi el 80% del total de nuestras exportaciones son materia prima. ¿Sí? Exportamos alrededor de 6.000 millones de dólares en hidrocarburos, en gas, y 3.000 millones de dólares en minerales, de los 11.000. Entonces estamos hablando de un porcentaje muy alto del total de nuestras exportaciones, que lo componen materias primas, sin valor agregado. Es lamentable que no hayamos aprovechado los altos precios que se debían por el fenómeno China para poder cambiar la matriz productiva de nuestro país. Y es lamentable porque la pregunta es, ¿de dónde vamos a conseguir ahora los recursos para poder industrializarnos, ahora que los precios de las materias primas están en caída libre? Entonces, repito, es una coyuntura que no la hemos aprovechado, porque cuando existían reservas, cuando existían utilidades de las empresas que producían y exportaban materias primas, se debería haber iniciado un plan para industrializar la minería, para industrializar el sector de los hidrocarburos y para dar mayores posibilidades de desarrollo y de empleo a miles de bolivianos que ahora no sé qué harán en el futuro. No, sí, importante, ¿no? El tema del empleo también es un tema muy importante, ¿no? El tema de la estabilidad laboral, que no encontramos estabilidad laboral, ¿no?, que son contratos pequeños, menores, y que la ciudadanía va sufriendo, ¿no? Muy importante eso, Guido, ¿no?, de que no se haya aprovechado el momento, ¿no?, cuando las materias primas estaban en alta, porque también se ha hablado bastante de que la gran oportunidad, ¿no?, cuando el presidente Evo Morales entró, realmente empezó a dispararse el tema de las materias primas, ¿no? ¿Y cuál es la salida entonces? Uno pregunta, ¿no?, respecto a este tema. Nos cerramos, nos abrimos al mercado, ¿cómo traer inversiones, no? Porque no hay una seguridad jurídica para los inversionistas y eso es lo que van sufriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo has podido percibir esto? ¿Qué se puede hacer, Guido? Lo que se tiene que hacer es dar las oportunidades para que los bolivianos puedan crear emprendimientos dinámicos. Pero para esto tiene que haber los incentivos necesarios y la seguridad jurídica necesaria para que los bolivianos transformen sus ideas en negocios y esos negocios se conviertan en empresas dinámicas que puedan generar riqueza, exportación y empleo para los jóvenes profesionales y para los jóvenes bolivianos. Yo creo que si no iniciamos de manera seria este proceso de emprendimiento, de incentivar la creación y desarrollo de nuevos emprendedores y de nuevas empresas, pues Bolivia va a seguir dependiendo de las materias primas y el crecimiento o el decrecimiento de nuestra economía va a estar correlacionado, va a estar en función de si los precios de las materias primas son altas o son bajas. Si uno hace un análisis histórico de las tasas de crecimiento de Bolivia desde los años 70 o incluso antes hasta ahora, uno puede verificar muy fácilmente que cuando el precio de las materias primas son altas, década de los 70 por ejemplo, la tasa de crecimiento de la economía de Bolivia supera el 4%, incluso llega al 7%. En los años 80, cuando los precios de las materias primas caen a precios muy pero muy bajos, las tasas de crecimiento han sido negativas o muy modestas, llegando al 1 o 2%. En los años 90 se da un proceso interesante de
reestructuración del país, de institucionalización, y la economía crece a tasas del 4 o 5% en el mejor de los casos. Y en la época de los 2000 hasta ahora, de precios de las materias primas altas, la economía crece a tasas del 4, 5, incluso 6%. Entonces, para no depender de cómo están los precios de las materias primas, para no depender del exterior, de los mercados internacionales, es necesario iniciar y dar importancia a los bolivianos, porque los bolivianos que creen en el futuro empresas van a generar productos o servicios que se vendan en el resto del mundo. Hoy consumimos varios productos de países como Chile, de Perú, y son productos que antes no existían. Perfecto. En otro tema, Guido, me llamó mucho la atención respecto a cómo se le ve al empresariado boliviano, ¿no? Una diputada del MAS, ¿no?, calificó de floja las inversiones del sector privado, y el mismo ministro de Economía, ¿no?, dijo de que una vergüenza, calificó de una vergüenza, ¿no? Y realmente no hay, pareciera que en términos políticos, no sé si eso se reflejará en la realidad, pero los veo muy distante, ¿no? Y aparte de eso, hay datos que muestran que son 1.700 millones de dólares la inversión de los privados y del sector público, del estatal, va por los 6, 7 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, y esta diputada decía que estos empresarios no están yendo con el proceso a fortificar, a invertir más en el país. Pero Guido, ¿realmente los empresarios tienen las condiciones para invertir en el país? Bueno, la pregunta es muy interesante e importante de aclararla. Uno piensa que los empresarios tienen grandes empresas que generan grandes utilidades y que no las reinvierten, sino simple y llanamente se reparten los dividendos y no invierten en sus empresas y en el país. Pero hay que hilar fino. Hilar fino quiere decir analizar cómo está compuesta las empresas en nuestro país. En Bolivia existen alrededor de 140.000 empresas. De las 140.000 empresas, más de 130.000 empresas, es decir, una mayoría enorme, abrumadora, están compuestas por empresas que son unipersonales. Es decir, son pequeños emprendimientos que no tienen un capital mayor a veces a los $10.000, que si bien son empresas, más que empresas, son alternativas al desempleo que se tiene en Bolivia. Un profesional joven que no encuentra un trabajo formal, un trabajo digno, lo que hace es crear un pequeño negocio y funda una empresa que se llama una empresa unipersonal en el área del comercio, en el área de los servicios. Normalmente encontramos empresas que se dedican a prestar servicios inmobiliarios, de consultoría, etc. Esa es la situación de nuestras empresas. Las empresas SA, que podríamos decir que son relativamente grandes, en vez de crecer han decrecido en los últimos años. Y las SRL, si bien han crecido, pero han crecido a tasas muy bajas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la empresa privada no invierte? Y no invierte porque no tenemos empresas, en primer lugar. Las empresas que tenemos son muy pequeñas y en vez de crecer se están achicando. Se están achicando porque las cargas laborales y sociales que tienen son demasiado fuertes como para poder generar la suficiente utilidad para la reinversión. Las empresas que yo conozco, incluso las SRL, viven al día. Es decir, tienen problemas para mantener flujos de caja positivos y tienen muchos problemas para mantener utilidades positivas. Y si vienen obligaciones adicionales, entonces esas empresas que estaban al borde al borde de los beneficios, pues empiezan a generar pérdidas y las decisiones que toman son, en vez de crecer, decrecemos. ¿Y qué quiere decir decrecer? Invertir menos. Claro. Lo importante, Guido, esas apreciaciones, ¿no? Pero ahora, ¿cómo vemos ahora a un Estado empresario, ¿no?
pareciera que estamos nuevamente induciéndonos a ese modelo, ¿no? En el 52 teníamos esa figura, ¿no? De un Estado empresario, de un Estado pulpo, de un Estado acaparador de las empresas, de una alta carga burocrática en las mismas que los hacía muy deficientes, ¿no? Ahora, en este gobierno, ¿no? A partir del 2005 para adelante, Guido, ¿cómo hemos podido apreciar esto? Porque, ¿cómo podemos calificar, por ejemplo, la gran empresa, ¿no? Yacimientos Petrolíferos de Gas Boliviano, ¿no? ¿Cómo estará yendo su papel? Porque para mí yo creo que todavía faltan mayores inversiones en yacimientos, Guido. No sé cómo has podido apreciar en este ejemplo y para otras empresas más que está manejando el Estado. Sí, bueno, lo que pasa es que para poder evaluar el desempeño de una empresa hay que manejarla empresarialmente y es necesario tener en cuenta cuál es el costo del capital, cómo se financia una empresa para saber si es rentable o no es rentable en el tiempo. En una empresa privada existen diferentes estamentos que evalúan el desempeño y la eficiencia de los que se encargan de operar la empresa. En una empresa privada relativamente grande tenemos los accionistas, tenemos el directorio y tenemos la parte operativa que es la gerencia. En la parte de la dirección se define el plan estratégico y se toman las grandes decisiones y también el control de las operaciones que son a nivel de la gerencia, a nivel de la gestión. Eso es muy importante que exista en las empresas públicas y me temo que los parámetros para evaluar los resultados no sean los que se usan en el sector empresarial, en el sector privado. Tenemos que tener mucho cuidado en los rendimientos, en los ratios, para poder evaluar si una empresa del sector público está funcionando bien o está funcionando mal. A mí me preocupa lo que tú mencionabas, la burocracia, porque las empresas tienen que ser muy rápidas, muy flexibles en la toma de decisiones, porque tienen que adecuarse a las necesidades del mercado y el mercado cambia a veces cada 2 o 3 días o cada semana. Entonces, eso es algo que me preocupa. Y lo otro que me preocupa es que el motor del desarrollo empresarial son los dueños, son los propios empresarios, ¿sí? Los que dan el impulso y los que dan la vitalidad para que una empresa se innove y crezca. En el sector público no tenemos el propietario o los propietarios o los líderes emprendedores. El Estado está administrado por funcionarios y muchas veces esos funcionarios cumplen un rol más político que empresarial. Correcto. Y eso es algo que realmente preocupa, porque si es así, los resultados no van a ser los que se esperan. Y lo que se espera es que una empresa, sea pública o privada, sea competitiva, sea eficiente, sea productiva y sea eficaz y responda a las necesidades del segmento de mercado o de su cliente. No, perfecto. Guido, muy importante estas apreciaciones, ¿no?, que estamos realizando, amigas, para reflexionar y ver un poco qué está pasando en el país, ¿no? Y la verdad muestra es que no se ha aprovechado el momento de la bonanza económica que hemos tenido, que no se ha cambiado la matriz productiva, ¿no?, que no se ha hallado otras alternativas más allá del gas, más allá de los minerales. Entonces, y uno se pregunta, ¿y por qué está pasando esto, no? ¿Cómo es que de repente, viendo una de sus clases, Guido, Perú nos está ganando a nivel de competitividad, ¿no? Y eso es un fenómeno porque Perú se ha abierto al mercado internacional y demuestra de que, y les da garantía a los empresarios privados para que invierten ahí. ¿Puedes contarnos este ejemplo? Porque antes era similar, ¿no? Bolivia y Perú estaban ahí, pero de repente Perú se disparó y nos dejó atrás. ¿Cómo pasó esto, Guido? Bueno, yo escribí un libro analizando temas de competitividad en Bolivia a principios de los años 2000 y utilicé como fuente el ranking de competitividad. En esa época se rankeaban alrededor de 102 países y me llamó la atención que en los años 2000, principios de los 2000, Bolivia era un país más competitivo que el Perú en esa época. Es decir, muy pocos puestos por delante del Perú, pero Bolivia estaba considerado como un país más competitivo que el Perú. Los datos del ranking de competitividad
del 2014 nos muestra una situación bien diferente. El Perú está en el puesto número 65 y Bolivia está en el puesto 105. Otros datos que me llaman mucho la atención: por ejemplo, el Perú tiene un Producto Interno Bruto en términos de dólares de aproximadamente 300 mil millones de dólares, 300 billones de dólares. Y Bolivia tiene un Producto Interno Bruto de 30 billones, es decir, la producción del Perú de bienes y servicios finales valorados a precios de mercado en dólares americanos es 10 veces más de lo que es Bolivia, ¿sí? Y uno se pregunta qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el Perú se está industrializando, está dando valor agregado a sus materias primas, está exportando quino, está exportando textiles, está exportando derivados de carne de pescado. Nosotros consumimos productos peruanos, fruta peruana, papa peruana, y eso es muy preocupante, porque probablemente la matriz de desarrollo, el plan de desarrollo que estamos siguiendo no es el más adecuado para el futuro. Probablemente en la coyuntura sí tengamos algunos indicadores económicos buenos, comparativamente con otros países no, pero más que preocuparme de la coyuntura, me preocupa el futuro. ¿Qué vamos a hacer los bolivianos en los próximos 10 años, ahora que los precios de las materias primas van a bajar y no hemos aprovechado esta coyuntura para industrializar, para generar más empresas, para crear nuevas empresas en diferentes rubros? Guido, has tocado un tema importante y ahora nos toca, ¿no?, hablar acerca del sueño de la industrialización, ¿no? Realmente a mí me provoca haber cierto, no sé, ironía en la sonrisa, algo así, porque es algo que siempre se lo ha hablado desde distintos gobiernos a través de la historia, de la vida republicana hasta el Estado plurinacional del país, ¿no? La planta de litio, yo lo veía con mucha expectativa, Guido, ¿no? Y realmente uno dice, ¿y dónde están las baterías, no? Yo al menos como ciudadano te digo, Guido, ¿habrá, no sabes dónde venden baterías bolivianas para mi celular? ¿No? O sea, y uno pregunta eso, ¿no? ¿Y dónde está la batería? ¿Qué pasa con este tema, Guido? ¿Cuáles son los retrasos? ¿Por qué se estará retrasando tanto? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no podemos...? O sea, tenemos la iniciativa, pero queda la iniciativa y no damos un paso más. Bueno, lo que pasa es que yo creo que nunca hemos construido una visión de país, es decir, una marca de país, ¿sí? Los países se venden, o sea, venden sus productos, venden sus servicios, venden sus recursos que tienen, su riqueza. Y un país que ha sabido hacer su visión muy estratégica y muy inteligentemente ha sido Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica tiene la mayor parte de sus ingresos por turismo ecológico. Y los extranjeros ven a Costa Rica como un país para hacer turismo ecológico. Pero cuando uno piensa en Bolivia, ¿qué ofrece Bolivia? Yo creo que deberíamos construir una visión de país, una marca de país, de tal forma que cuando un alemán escuche el nombre de Bolivia, pues relacione la marca Bolivia con lo que es el turismo folclórico, por ejemplo, ¿no? O lo que es la producción y exportación de quinoa y de amaranto y de otros cereales andinos, o del turismo variado que tenemos, pero no hemos tenido la capacidad de generar una marca país para vendernos al resto del mundo. Extranjero que escucha de Bolivia, pues muchas veces relaciona nuestro país con los conflictos sociales, con la producción de coca y cocaína, y bueno, ahora con Evo Morales, que es nuestro presidente, pero no tenemos una marca país que venda al exterior, y eso es lo que deberíamos lograr. Deberíamos definir cuáles van a ser los sectores industriales que nos van a permitir ser más competitivos
y es lo que vamos a vender al resto del mundo. Yo creo que ese es un primer punto que deberíamos resolver y tiene mucho que ver con la planificación estratégica, que es cómo nos visionamos, cómo nos vemos en el mediano plazo, de aquí a unos 10, 15 años, y trabajar y desarrollar planes operativos y estrategias orientadas a esa visión estratégica, que ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a diferenciar respecto a los otros países. No, importante, Guido, respecto a este tema, has tocado un aspecto elemental, ¿no? ¿Cómo nos vemos de aquí a 5 a 10 años? Por lo menos Álvaro García Linera creo que reflexionó respecto al tema y dijo que era una economía comunitaria, una economía plural, ¿no? Se ha hablado bastante del socialismo comunitario, ¿no? Con una visión integral, una cosmovisión recíproca, ¿no? Que reemplazando, ¿no?, temas de competitividad, en vez de la competitividad vayamos a la solidaridad, ¿no? Son conceptos que han ido desarrollándose y han dado una alternativa a lo que es esto de la libre competencia del mercado mundial, ¿no es así? Hay algo que me ha llamado la atención, Guido, que es acerca del discurso del presidente Evo Morales cuando, el 6 de agosto, ¿no?, en el día de nuestro país. Decía él que realmente esto de la caída de las materias primas ha sido por culpa del imperio, ¿no?, del capitalismo, todo eso, ¿no? Y a mí particularmente esto, Guido, me molestó mucho porque culpar a un fenómeno, a cierto país, ¿no?, a ciertos grupos empresariales, ¿no?, grupos políticos, me parece muy antagónico, ¿no?, en el sentido de que al final las normas son para todos, ¿no? Al final la globalización abarca a todos, ¿no? Entonces, al final las reglas, si bien se lo impulsaron a los vencedores de la Guerra Fría, ¿no?, ellos fueron los que iniciaron esta campaña de liberalizar el mercado, es algo que todavía tenemos que comprenderla, ¿no? Me parece que todavía no estamos entendiendo bien el fenómeno, ¿no? Si nos abrimos a la globalización o nos abrimos a los bloques regionales como una alternativa, ¿no? Tenemos la globalización y tenemos los bloques regionales alternativos de competir con nuestros iguales, ¿no? Entonces, me parece que ahí todavía estamos muy flacos. Ahora hemos entrado al Mercosur, ¿no? Hemos entrado y creo que hay algunas ventajas para nuestros empresarios para que puedan exportar productos. Pero creo que todavía la mirada no está bien concebida, que es como país, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a actuar como bloque regional, ¿no?, dentro de la región con los países similares, o nos vamos a abrir a la globalización, o por fin nos podemos encerrar, ¿no? Pero creo que es la alternativa que menos uno quiere, ¿no? Más bien tiene estos dos horizontes. Entonces, Guido, ¿cómo has podido apreciar esto, ¿no? ¿Cómo vemos, cómo está Bolivia en el contexto mundial? Bueno, en el contexto mundial, pues prácticamente no tenemos ninguna incidencia en términos del comercio internacional. Creo que la participación de Bolivia en el comercio internacional es del 0.001%, es decir, importamos absolutamente nada. A mí me preocupan algunos aspectos que tienen que ver con el Mercosur, por ejemplo, porque vamos a competir con mercados muy poderosos y muy grandes, como por ejemplo el Brasil y la Argentina, en condiciones asimétricas, es decir, son países que tienen una industria ya desarrollada, tienen capacidad productiva y nos van a inundar con productos argentinos y brasileros. Mientras en la comunidad andina teníamos un trato preferencial por ser un país un poquito más atrasado que los otros países del Pacto Andino. Eso por un lado. Por otro lado, volvemos al punto inicial, y el punto inicial es que tenemos que replantear el tipo de país que queremos ser y orientar todos nuestros recursos a desarrollar estrategias e implementar las estrategias que nos lleven a ese tipo de país que queremos ser. Mientras no definamos qué es lo que queremos hacer en el futuro, pues vamos a seguir moviéndonos al vaivén de las olas. Cómo van los precios internacionales, que obviamente no los determina Bolivia, los determina la oferta y la demanda mundial.
Correcto. Hoy por hoy China está bajando sus tasas de crecimiento. El consumo que estaba creciendo en China está empezando a bajar y eso pues está afectando los precios de las materias primas, el fenómeno China y el fenómeno también de la tecnología, que ha permitido que se puedan explotar recursos naturales a precios más competitivos. Es decir, existe en este momento una sobreoferta de hidrocarburos, se está produciendo más de lo que se está demandando, eso por un lado, y por otro lado los capitales especulativos ya no están yendo a la compra de commodities, sino están yendo a la compra de dólares americanos, por eso se está apreciando en todo el mundo el dólar americano, y por otro lado está yendo a la compra de activos de empresas, por eso también los indicadores del Dow Jones y otros mercados está subiendo. Entonces, los mercados especulativos han cambiado de dirección y la oferta de commodities supera la demanda y por eso los precios de las materias primas han bajado. Contestando tu pregunta, no vamos a avanzar mientras no tengamos claro qué tipo de país queremos para el futuro. No, perfecto. Guido, es un tema muy importante, ¿no? Respecto al fomento del sector privado productivo, Guido, hay ciertos elementos que también son de preocupación para el ciudadano y para los productores, ¿no? A ver, simplemente por citar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Caraná hay una planta de cítrico, ¿no? Una planta de cítrico donde los productores de mandarina, ¿no? Naranja, ¿no? Tienen que sacar una ficha, ¿no? Y resulta de que esa ficha es para abril y los productores la cosecha es para marzo, ¿no? Entonces, esperar ese lapso, tus productos se echan a perder, se pudren, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que no está funcionando las cosas bien, ¿no? Tenemos que un Estado donde también quiere tomar este papel de empresario, y nuevamente quiero retornar a este debate, Guido, porque me parece importante, porque creo que la alternativa final en este sentido es que pueblos indígenas, ¿no? Comunidades, tengan opción a quizás firmar acuerdos o alianzas con empresarios privados, ¿no? Donde tú puedes llevar tu producto de naranja, mandarina a su planta, ¿no? A su industria y te lo pueden procesar. Y creo que con un trabajo coordinado, ¿no? Armónico entre los dos, pueden hacer empresa y realmente puedan trabajar como socios, ¿no? Creo que esta es la gran esperanza que veo en el país, ¿no? Trabajar coordinadamente empresarios, comunidades, pueblos indígenas, ¿no? Y que más bien el Estado se preocupe de dar las herramientas, de dar cierta legalidad, legitimidad a esos tratos, a esos acuerdos privados, ¿no? Que no lo están, ¿no? Y no tanto satanizar al sector empresarial, ¿no? Yo creo que más bien ahora es momento de trabajar coordinadamente, ¿no? En un gran pacto social, ¿no? Pueblos indígenas, Estado, empresarios, y realmente puedan llevarse adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo has podido vos entender esto, Guido, apreciar estos momentos coyunturales, ¿no? Este momento de que el Estado por ahí debería delegar esas funciones al empresario, o que las comunidades puedan trabajar con los empresarios? Bueno, han habido muchos esfuerzos orientados a generar emprendimientos productivos con buena intención, pero han fracasado, la mayoría. Y la pregunta es, ¿cuál es la explicación? ¿Cuáles son las causas? Y las causas fundamentalmente se deben a que no se hace una buena lectura de lo que quiere el mercado. Una empresa es sostenible si es capaz tu producto o tu servicio de satisfacer la necesidad o resolver problemas de ese mercado. Ese mercado está compuesto a veces de familias, a veces de personas, de empresas, de instituciones que tienen recursos, que tienen la necesidad y tienen la voluntad, el deseo de gastar ese dinero en satisfacer esa necesidad, en resolver ese problema, y es por eso que gastan su dinero comprando tu producto o tu servicio.
Eso es lo que te hace sostenible y eso es lo que hace que tu empresa pueda seguir adelante, pueda seguir funcionando, pueda seguir operando. Pero ¿qué sucede? Sucede que nos enfocamos en el producto, pero el producto que sacamos al mercado no tiene mercado. Entonces, es imposible desarrollar emprendimientos, es imposible desarrollar empresas cuando no se tiene un enfoque integral. Correcto. Y el enfoque integral es producto, pero no cualquier producto. Tiene que ser un producto diferenciado, tiene que ser un producto único, tiene que ser un producto a veces disruptivo, ¿sí? Que te permita entrar a tu mercado, satisfacer la necesidad y ser sostenible en el tiempo. Entonces podríamos decir que para que un emprendimiento surja, tiene que haber un producto, tiene que haber mercado, la parte operativa tiene que funcionar bien, es decir, tienes que ser capaz de producir el producto o servicio de acuerdo a los requerimientos y la calidad que exige tu cliente, y tienes que saber llegar al mercado, porque si no sabes llegar al mercado, tu producto no va a estar donde debe estar. Esos son los detalles que no nos permiten desarrollar empresas en nuestro país. Descuidamos el mercado, a veces descuidamos el producto, porque el producto que sacamos no tiene mercado o no llega por los canales adecuados, y esa sería la explicación a la pregunta que me haces, ¿por qué fracasan algunos emprendimientos como el que me mencionaste en la zona de los Yungas? No, importante, Guido. Quizás como para poner ciertos ejemplos, Guido, respecto a comparando con otros países, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones les dan, por ejemplo, los países del centro? ¿Qué tipo de condiciones les dan a sus empresarios, ¿no? A las empresas, ¿no? ¿Qué incentivos les dará y qué nosotros no les damos como gobierno, diríamos, a los empresarios? No sé si podías citarnos algunos ejemplos. Sí, bueno, el problema que tenemos en nuestro país es que no es atractivo formalizar, no es atractivo ser formal, porque una vez que tú eres formal, compites con el mercado informal, ¿sí? Y por otro lado asumes obligaciones que son muchas veces imposibles de cumplir, imposibles. Tienes obligaciones laborales muy fuertes, el doble aguinaldo, muchas otras obligaciones, ¿sí? Yeah. Las indemnizaciones, etc. Por otro lado tienes obligaciones patronales, tienes obligaciones tributarias, ¿sí? Entonces no puedes competir con el sector informal. Yo creo que se debería dar cierto tipo de incentivos y de beneficios a las empresas que se crean al principio, es decir, liberarlas de obligaciones tributarias, por ejemplo, o reducir las obligaciones tributarias para que no tengan esa carga, porque cuando un emprendimiento nace no es rentable al día siguiente, empieza a ser rentable después de 3, 4, 5 años. Entonces alguien tiene que financiar esos déficits o esas pérdidas, alguien tiene que financiar, y muchas veces los que tienen que financiar son los propios empresarios, los propios emprendedores. ¿Cómo lo financian? Vendiendo la casa de sus papás, vendiendo su propia casa, vendiendo su carro, ¿sí? O no pagándose sueldos, así se financia. Entonces yo creo que tiene que haber algún tipo de incentivo, de premio al hombre o a la mujer boliviana que toma un riesgo, porque es un riesgo, y ese riesgo es hacer empresa. ¿Para qué? Para que esa empresa produzca bienes y servicios que se vendan en el mercado local y regional e internacional, y eso es lo que genera el desarrollo de la empresa, el desarrollo de la región, el desarrollo del país. ¿Cómo se genera la riqueza? La riqueza se genera con empresas. Son las empresas las que generan riqueza, empleo, desarrollo, crecimiento. Para darte un ejemplo, Facebook hace 10 años no existía.
el 2005. En 2004 se creó, el 2005 no existía. Hoy por hoy, esa empresa Facebook tiene un valor de mercado de alrededor de 300 billones de dólares. 30 veces más de lo que produce Bolivia en un año, o 10 veces más, perdón, de lo que produce todo Bolivia en un año. Una sola empresa que hace 10 años no existía. Ese es su valor de mercado. ¿Sí? Google hace 20 años no existía. Su valor de mercado está alrededor de los 400 billones de dólares. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer los bolivianos. Yo creo que somos capaces de generar emprendimientos y empresas tipo Facebook, tipo Google, tipo Intel, tipo Walt Disney, tipo Intel, tipo Microsoft. ¿Por qué no podemos? Podemos. Somos emprendedores, los bolivianos asumimos riesgos a veces y creo que tenemos toda la capacidad para poder desarrollar ese tipo de emprendimientos, pero sí necesitamos un entorno que nos apoye y esa es la obligación del Estado. Pero no hablo solo del gobierno, hablo de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, del gobierno central, de las instituciones, de las universidades, que deberían incentivar y motivar este proceso que es el proceso emprendedor. Que los bolivianos transformen sus ideas en negocios y esos negocios se transformen en muy poco tiempo en verdaderas empresas dinámicas. No, importante, Guido, y también añadiendo, ¿no?, respecto a potenciar, a invertir más en recursos humanos, a ser un país más especializados, ¿no? Es importante esos temas añadir. Y también el respeto a que dar valor agregado, ¿no? Creo que como conclusión podemos de dar valor agregado a nuestros productos, ¿no? Por ejemplo, de la mandarina, de la naranja, sacar mermelada, ¿no?, que te lleva a otro proceso, ¿no?, otro proceso de la cadena productiva, y creo que es posible viéndolo desde un plano integral, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Bien, amigos, amigas, vamos a una pequeña pausa y estaremos con las conclusiones de este interesante programa. Transmite PTV, Pasenísima de televisión de Bolivia al mundo. Está en que bebemos para olvidar lo malo que nos ha pasado. Bebemos para celebrar. No permitas el maltrato a las mujeres. Denuncia. Ley 348. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Pues tu abuela te dio a tu madre te dio la vida. Y difícil de dejar. No consumas bebidas alcohólicas. Ley 259, Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. Es un mensaje de Paseñísima de Televisión. De Bolivia al mundo, primero la paz. 5 días, la revista matutina donde podrás compartir el análisis, toda la coyuntura nacional. Dirigentes anteriores que han hecho... Les comenté que habíamos solicitado las demandas que hasta... Y bien, amigos y amigas, continuamos con este interesante tema que estamos hablando, ¿no? Si se aprovechó o no la bonanza económica en el país, ¿no? Lo cierto es que seguimos siendo exportadores de materias primas, ¿no? El tema del sueño de la industrialización aún queda lejos, ¿no? A la planta de Carachapampa hay denuncias de que no está funcionando, ¿no? El tema del litio, ¿no? Estamos produciendo baterías, todavía no, me parece que es un proceso que va más largo. El tema del Mutún, que también fue un fracaso. Guido, con respecto al tema del Mutún, ¿no? Realmente ha sido... Mira, todos teníamos muchas expectativas, teníamos muchos sueños, la gente se había movilizado, ya querían urbanizar el campo, ¿no? Mucha gente también ya estaba yendo a pedir trabajo, ¿no? Para trabajar en este gran emprendimiento, y al final
creo que la agenda nos falló. Pero quisiera que por favor nos cuentes cómo ha sido este tema del Mutum, ¿por qué fracasó? Bueno, lo que pasa es que para poder entrar a un emprendimiento de la magnitud del Mutum se asume demasiado riesgo. ¿Cómo puedes financiar este tipo de emprendimiento? Tienes que financiarlo a través de capital y deuda, ¿sí? El capital ponen accionistas que lo que buscan es un retorno a su inversión, pero para calcular ese retorno a la inversión hacen una serie de cálculos que les permite definir y tomar la decisión si entran o no entran. Era un emprendimiento de una magnitud enorme y probablemente el riesgo país era demasiado alto, lo que imposibilitaba que empresas, holdings más serios que la Jinda apuesten por este emprendimiento. La pregunta es, ¿por qué la Jindal y por qué no otro tipo de holdings más serios? Y la respuesta es que el riesgo país era demasiado alto y simplemente su punto de corte no era atractivo para entrar a este tipo de emprendimiento. Eso es lo que hacen los que toman decisiones de inversión. Calculan cuál es el riesgo país y cuál es el costo de capital o el costo de corte que debería existir para entrar o no entrar a un emprendimiento. Y pienso que no era lo suficientemente atractivo. Y hemos cometido el error de apostar por una empresa completamente desconocida, la Jinda. ¿Sí? No, importante aclarar esta situación, ¿no? Que realmente te llevó a expectativas que al final no se fueron dando, ¿no? En otro tema también, Guido, ¿cómo se puede apreciar el hecho de que, por ejemplo, algunas empresas, ¿no? Las denuncias constantes que hacen, ¿no? Es que no hay seguridad jurídica, ¿no? Pero creo que no pasa solamente por seguridad jurídica, ¿no? Sino también pasa por un no retorno del capital, como tú bien mencionabas, ¿no? Y me parece que también si uno les da seguridad jurídica con esta ley de inversiones, que también, ¿no?, les da ciertas condiciones, les da cierta estabilidad a las empresas, aún las empresas dudan y dudan mucho, ¿no?, en invertir en el país. Sí. Entonces, ¿qué más se podría hacer? ¿O es simplemente plasmarlo en la ley? ¿O es que te lleva acciones? ¿Qué se podría hacer? Bueno, lo que pasa es que la seguridad jurídica es como tú eres, ¿sí? Es tu personalidad, y la personalidad de nuestro país no es muy confiable para el resto del mundo, porque firmamos una cosa y hacemos otra muchas veces. Ahora, en términos de la seguridad jurídica y de la nueva ley de inversiones hay un elemento crítico, y es que el arbitraje no permite, o los conflictos no aceptan un arbitraje internacional. Entonces, una empresa que tiene capitales foráneos no va a venir a nuestro país al menos que se garantice un proceso de arbitraje, de solución de conflictos que sea imparcial, y normalmente los árbitros imparciales no se encuentran dentro del país, y es una exigencia que si no la cumplimos va a ser muy difícil atraer inversión extranjera directa. El capítulo o el tema del arbitraje dentro de los contratos es clave, esencial, para que los inversores decidan o no entrar a un país. El arbitraje debería ser dirigido, administrado por un organismo internacional imparcial y no dentro del país, porque no confían en nuestra justicia, nadie confía en nuestra justicia. Yo no confío en nuestra justicia, tú seguramente tampoco confías en nuestra justicia. No es imparcial, no es solvente. Entonces, si tenemos un conflicto, queremos un árbitro imparcial. Lo mismo quieren las empresas y los inversores que invierten su capital fuera de sus países. Sí, importante, Guido.
son apreciaciones muy importantes, ¿no?, respecto a este tema muy delicado, y realmente ahora habrá que esperar qué es lo que se viene, ¿no?, con esto de la caída de las materias primas. Realmente sí somos muy dependientes en este tema, ¿no?, y pareciera que las reglas fueran impuestas para los países subdesarrollados, ¿no?, y seguimos en este tema de exportadores y bienes finales, ¿no? Nosotros exportamos y nos dan bienes finales, y que al final son los países del centro, son los países desarrollados que salen triunfalistas en este tema del mercado, ¿no? Y que también nos han hecho creer de que el imperio, o que los Estados Unidos, o que el capitalismo, creo que la regla es universal ahora, ¿no?, de la oferta a la demanda, es un mercado invisible, la mano invisible, ¿no?, que actúa en eso de por medio, ¿no? Tampoco quiero decir que, si bien son teorías, ¿no?, dentro de la teoría marxista, ¿no?, que está ahí, ¿no?, el fenómeno del capital, el tema del mercado mundial, el tema de que hay un imperio que maneja esto, ¿no? Está bien, me parece muy buena la teoría, ¿no?, pero que eso ya ha sido impuesta desde la posguerra, ¿no es así? Son criterios, y vamos a encontrar diversos criterios, pero la realidad te muestra que ya están las reglas de juego, Guido, y que no te queda otra que actuar o no actuar, ¿no? Si vas a ser competitivo o no eres competitivo, ¿no? Entonces las condiciones de juego ya están, incluso ya tenemos árbitro, ya tenemos todo, y no nos queda otra, ¿no? No nos queda otra que entrar a la cancha y jugar, ¿no? Porque si no, tampoco podemos crearnos otra cancha. Si no vas a tener, en esa otra cancha no vas a tener competidores, ¿no? No vas a tener reglas. Entonces la regla a nivel universal está, y creo que debemos acomodarnos ahí, o tratar de hacer algo para ser competitivos, hallar nuestras fortalezas, y como en el programa lo estamos desarrollando, el tema del trigo, el tema de exportar la carne de llama, ¿no?, que me recuerda bastante tu libro, ¿no?, El salto competitivo, que tú lo escribiste y me encantó muy bien, porque creo que podemos hallar fortalezas, y tenemos bastantes fortalezas, pero siempre y cuando las condiciones para el sector privado estén dadas, ¿no? Entonces hay muchos potenciales, el tema también de la industrialización, el tema de crear más plantas de refinadoras, ¿no?, de este producto, ¿no?, y no depender de otros mercados, no depender del diésel, etcétera, ¿no? Entonces no nos queda otra que jugar en lo establecido, ¿no?, porque realmente si no lo haces te aíslas, ¿no?, y un aislamiento no nos conviene a nadie. Sí, muy bueno el análisis, es correcto. No podemos aislarnos, sería lo peor. Tenemos que competir con competidores mejor dotados, muchas veces, los vecinos, los demás. Y el otro aspecto que es bien importante es que las reglas están dadas, como tú mencionas. Tenemos que ser tomadores tenemos que aceptar las reglas de mercado, porque son las reglas que mandan las decisiones y la producción de todos los países. Los países están en un mercado internacional donde los precios los determina la oferta y la demanda, y tú, si quieres, vendes o no vendes a esos precios, pero si no vendes, sales del mercado. No, importante, Guido. Bueno, amigos, amigas, simplemente agradecerles por estar en el programa. Ha sido un placer tenerte, Guido, poder discutir estos temas, ¿no? Y gracias por su compañía. Simplemente ustedes saquen las conclusiones. Hemos ya hablado de muchos temas, y gracias realmente por estar con nosotros, y hasta el próximo domingo.